Miré por las calles de Jerusalén, escombros, destrozo, oprobio también. Las manos se cansan, dijeron ayer, para la tarea o pereceré. Pero tú levantas un nuevo clamor en todos aquellos que saben creer. Es como un arma, es como una voz que al enemigo empuja a caer. Resistiremos, nos levantaremos. Nuestro tiempo, una generación capaces de unirse por el reino de Dios. Cuando el enemigo se quiera burlar y nos merodee cual fiero león, hicemos bandera con esta canción. Resistiremos, nos levantaremos, no claudicaremos, como Nehemías edificaremos. En buena batalla daremos la talla. Qué hermosa alabanza acabamos de escuchar, viendo cómo Nehemías, este hombre siendo líder, aún llevando oposición, sobresalió, y ahora nosotros también hablamos de él porque nos deja ese gran ejemplo. Hermano, hoy vamos a continuar con este hermoso libro y sobre todo este capítulo que corresponde en este domingo, en esta noche. Y quisiera que todos pudieran tener sus Biblias a la mano, tengan la palabra de Dios allí para que podamos todos juntos saber las grandes verdades que Dios nos habla a través de su palabra. Y quisiera que pudiéramos leer entonces
en el capítulo 3, versículos del 1 al 5. Vamos a leerlo. Es largo porque está basado en todo el capítulo, pero vamos a hacer mención del 1 al 5. Vamos a leer, perdón. Y así vamos a ir desarrollando el tema. Dice la palabra de Dios: entonces se levantó el sumo sacerdote Eliasib con sus hermanos los sacerdotes y edificaron hasta la puerta de las ovejas. Ellos arreglaron y levantaron sus puertas hasta la torre de Amea y edificaron hasta la torre de Ananael. Junto a ella edificaron los varones de Jericó, y luego edificó Zacur, hijo de Inri. Los hijos de Senaa edificaron la puerta del pescado. Ellos la enmaderaron y levantaron sus puertas con sus cerraduras y sus cerrojos. Junto a ellos restauró Meremoth, hijo de Urías, hijo de Cos, y al lado de ellos restauró Mesulán, hijo de Berequías, hijo de Mesesabel. Junto a ellos restauró Sadoc, hijo de Bana. E inmediato a ellos restauraron los tecoitas por sus grandes pero sus grandes no se prestaron para ayudar a la obra de su Señor. Vamos a orar. Padre Santo, Dios Todopoderoso, venimos ante ti en esta noche para darte las gracias, porque aún tú nos ayudas a poder venir ante ti, escudriñar la palabra, y a través de esto, Dios, podemos ser alimentados. Gracias, Padre, porque tenemos la bendición de tenerte a ti en nuestro corazón, y queremos que el Espíritu Santo que mora en nuestras vidas nos ayude en esta noche para poder, oh Dios, ser usados por ti en todos los aspectos de nuestras vidas. Padre, oramos en el nombre de Jesucristo. Amén. Así que, hermanos, lo que acabamos de leer aquí en este texto, encontramos, de repente para muchos dirán, pero vemos solamente una lista de hombres y algunas mujeres que fueron parte de la reedificación de los muros de Jerusalén. Y como hablamos nosotros en el capítulo 2, algo que les quiero mencionar es que lo que hablamos la semana pasada era de que tenemos que levantarnos y edificar. Esa era una de las frases que usó Nehemías y el pueblo judío, diciendo: levantémonos y edifiquemos. Es interesante nosotros poder ver que en este capítulo 3 vamos a encontrar múltiples cosas que nos van a ayudar en nuestro ministerio, que va a ayudar a la iglesia a estar fortalecida en el Señor. Así que el tema de esta noche dice: la reconstrucción es tarea de todos. Ese es el tema que hoy vamos a tratar a través de este capítulo 3 de Nehemías, que tiene muchas enseñanzas. Por eso tengan ustedes a la mano la Biblia, para que vamos viendo qué es lo que Dios nos quiere decir. Ahora, ¿en qué área o en qué lugar estás tú reconstruyendo? Esta pregunta es para ti, mi querido hermano, para que puedas ver y puedas autoevaluarte y decir en qué área yo estoy sirviendo o en qué lugar yo estoy sirviendo, o bien podríamos decir reconstruyendo, como lo menciona el título de esta noche. Ahora, una vez estando yo en un pueblo muy cercano a la región de donde vivíamos en Venezuela, fuimos invitados un grupo de jóvenes a una capacitación, y en ese tiempo yo todavía era estudiante de agropecuaria. Se me hace una pregunta, porque le estaban haciendo preguntas a los jóvenes en cada área donde ellos eran estudiantes o donde ellos se estaban preparando, y llegó el momento de que me hicieron esta pregunta y me dijeron que cómo yo podía servir en el área de la agropecuaria. Y yo en ese momento me quedé callado, porque no sabía verdaderamente en qué yo iba a servir o cómo yo iba a usar esta carrera para la gloria de Dios. Así que pensé mucho, porque de verdad no sabía qué iba a hacer con lo que yo estaba estudiando, porque una de las cosas que me gusta a mí es trabajar el agro y trabajar también la pecuaria. Así que después de cierto tiempo me di cuenta de que Dios estaba hablando a mi vida para que yo aplicara esta labor, por decir de esa manera, o esta carrera
para la iglesia, para la obra de Dios. Así que nosotros, mis queridos hermanos y amigos que nos están viendo en esta noche, tú tienes en tu vida algo por la cual tú puedes servir a Dios. Todo lo que tú tienes para ti, para tu familia, para tu hogar, lo que has estado estudiando, preparándote, o quizás no tienes algún estudio o algún título, pero sí tienes un trabajo. Ahora es cuanto nosotros, la iglesia, debemos de procurar llevar a cabo lo que sabemos para poder engrandecer al reino de Dios, para la obra. Así que Nehemías nos deja un buen ejemplo a seguir, porque Nehemías, él trabajaba. Nehemías era un hombre trabajador, y así que él, como lo dije la semana pasada, él premeditó en las cosas. Así que nosotros vamos a ver en qué área nosotros vamos a servir. Una de las cosas que podemos ver aquí en este capítulo 3 es cómo es que se lleva a cabo la obra de Dios. Eso lo vamos a ir viendo en este capítulo, aunque se mencionan muchas personas que restauraron, muchas personas que fueron parte de la reconstrucción de los muros de Jerusalén. Ahora, ¿cómo se lleva entonces a cabo la obra de Dios? Vamos a ver 3 puntos que vamos a ir mencionando a través de lo que vamos viendo, y nos vamos a dar cuenta cómo es que yo puedo servir en la obra de Dios. ¿Qué enseñanza me deja aquí este capítulo de Nehemías? Ahora, el primer punto es el propósito de la obra, y quisiera que pudiéramos buscar en Primera de Corintios. Vamos a buscar la primera carta a Corintios, capítulo 10, versículo 31. Dice la palabra de Dios: si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Ahora encontramos entonces que en la obra de Dios, o en los propósitos de Dios, dice que todo lo que nosotros hagamos sea para la gloria de Dios. Nehemías era un hombre que él, todo lo que hizo era para la gloria de Dios, como lo mencionamos en el capítulo 2, en el capítulo 1. Cuando él lleva esa oración, lleva esta petición a Dios, y dura todo este tiempo, estos 4 meses en Susa, para ser dirigido, ser guiado por Dios a todo lo que él iba a hacer. Por esa razón, mis queridos hermanos, nosotros tenemos que ver cuál es el propósito de Dios, qué es lo que yo tengo que hacer para la gloria de Dios. Todos, mis hermanos, todos los de la congregación, toda la iglesia de Jesucristo, tenemos que ir con esa misma idea. Todo lo que yo haga en mi vida, en mi trabajo, en la iglesia, tiene que ser para la gloria de Dios. Cuando venimos a la iglesia, no venimos como si fuera un club donde yo voy a comer palomitas de maíz o pocor, o como decimos en Venezuela, cotufas. No venimos a tomarnos una gaseosa, no venimos a sentarnos y a calentar las sillas o a calentar bancas en otros lugares, pero nosotros debemos de entender que para esto no venimos a la iglesia. La iglesia no viene, el hermano, la hermana, no viene para perder el tiempo en la congregación. Cuando nos congregamos, los he nombrado en alguna predicación, que cuál era la función de la iglesia, por qué estamos en la iglesia, quiénes somos en Cristo Jesús. Entonces es en ese momento cuando yo entiendo que todo lo que yo tengo que hacer es para la obra de Dios, para los propósitos que Dios tiene para mi vida. Por esa razón, todos debemos participar de la obra de Dios de alguna manera o de alguna otra forma. Todos, porque todos somos importantes en el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo está constituido por muchos miembros, pero todos somos importantes. La uña no es más importante que el pie, ni el ojo más importante que el cerebro. Todos somos importantes en el cuerpo de Cristo. Por eso es que necesitamos entender en esta noche cuál es ese propósito para lo que yo he sido llamado en la iglesia. Por eso es que vemos aquí entonces en este capítulo 3 de Nehemías, donde se menciona, donde comienza a decir que se había levantado el sumo sacerdote Eliasib con sus hermanos los sacerdotes y edificaron la puerta
de las ovejas. Allí comienza a decir entonces, se levantaron. Allí fue cuando ellos dijeron, levantémonos y edifiquemos. Donde Nehemías comienza a repartir, donde Nehemías comienza a delegar las funciones de cada quien, las funciones de cada persona que iba a trabajar para ese lugar, para la reconstrucción de los muros. Ahora, la segunda cosa que nosotros podemos darnos cuenta en este capítulo 3 es que el patrón de la obra. Vamos a ver cuál es ese patrón de la obra. Verdaderamente, Nehemías era un líder que planeaba. Él estudiaba la situación. Él planificó todo lo que él iba a hacer. Durante todo este tiempo, estando en Susa, como lo mencioné, él meditó, ayunó, oró, sabiendo todo lo que Dios lo iba a guiar, lo que Dios iba a hacer con él. ¿Por qué? Porque él buscó dirección. Ahora nosotros debemos de ir con este patrón de esta manera. Por eso, mis hermanos, lo que dice 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 15 también es para nuestras vidas, porque nosotros no nos debemos de avergonzar de lo que somos. 2 de Timoteo 2:15, y quiero que usted memorice este versículo. Dice la palabra de Dios: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Así que, mis hermanos, tomen en cuenta que para la edificación, para la reconstrucción, nosotros necesitamos prepararnos. Para la predicación necesitamos prepararnos. Para el estudio necesitamos prepararnos. Muchos hoy en día se valen de decir, yo no necesito preparación, el Espíritu Santo me guía, el Espíritu Santo me usa, el Espíritu Santo pone palabras en mi boca. Y eso es verdad, el Espíritu Santo hace esto. Pero Dios no está en contra de aquellos que se preparan día y noche para llevar a cabo un mensaje. Y así es como Dios, el Espíritu Santo, va dando palabras a nuestras vidas para llevar este mensaje a todas las personas que escuchan. Es así como hoy estamos aquí llevando este mensaje. Nehemías, por esa razón, cuando llega a Jerusalén, después de un largo viaje, ¿él qué hace? Durante una noche, él va con algunos de sus compañeros y hacen inspección de los muros de Jerusalén, cómo estaban las puertas caídas, quemadas, cómo estaban los muros de Jerusalén destruidos. Entonces, a través de esto, él sigue cumpliendo ese plan de acción para que la obra pudiera ser levantada, para que todos tuvieran ánimo. Él entonces estudió toda esta situación, él meditó en toda esta situación, todo lo que él iba a hacer. Pero una de las cosas más importantes es que él buscó la dirección de Dios. Así que eso es lo que Nehemías nos enseña en este capítulo, buscar la dirección de Dios. Ahora vamos a ver cuál es la función de la iglesia. ¿Por qué la iglesia ha sido llamada? La iglesia de Jesucristo, que somos tú y yo en este momento, tenemos un título o se ve en el Nuevo Testamento, por lo menos en 1 Corintios 12 y en el libro de 1 de Pedro también, podemos ver que es llamado un cuerpo y en Pedro es llamado un edificio. Ahora nosotros somos el cuerpo de Jesucristo y por eso es que la iglesia necesita trabajar. Cada miembro cumple su función, es lo que le mencioné. Si me duele algo, todo el cuerpo se duele. Si me duele el dedo, todo el cuerpo se duele. Si me duele un brazo, si me duele un pie, todo el cuerpo debe de dolerme. La iglesia entonces necesita, o todos necesitamos como iglesia, procurar la unidad. Tenemos que venir a Cristo y procurar que mantengamos la unidad. La palabra que más se usa en el libro de Nehemías es la palabra, vamos a decir, restaurar. Pero esa palabra, restaurar, la llevamos en este tiempo a decir reparar. Es la palabra que vamos a usar, reparar. ¿Cuántas veces se menciona esta palabra de restaurar a reparar? 35 veces solamente se menciona en este capítulo 3 de Nehemías. Por algo se repite esta palabra y es que es una de las palabras clave que nosotros vemos aquí. ¿Por qué yo estoy llamado a reparar?
¿Por qué yo estoy llamado a restaurar? Porque la vida cristiana está en una constante reparación. Estamos en una constante reparación, en espíritu, en cuerpo y en mente. Estamos reparándonos cada día para ser mejor. Hoy estamos reparándonos para ser mejor cada momento. ¿Por qué? Porque Cristo vino a restaurar o a reparar nuestras vidas para que esas vidas sean firmes y eternas. Ahora, otro punto de lo que encontramos aquí como tercer punto es la gente en la obra. Encontramos entonces que hay mucha gente mencionada en este capítulo 3 de Nehemías. Mucha gente, comenzando entonces por los sacerdotes. Ahora, ¿qué iba a pasar aquí? Aunque Nehemías, con todas estas personas que se encontraban en este lugar de Jerusalén y cerca de Jerusalén, ellos iban a encontrarse con gente o con enemigos que estaban a su alrededor. Por esa razón, la organización que tuvo Nehemías tenía que ser una organización sobrenatural. Lo que Dios iba a hacer allí era algo grande, era algo maravilloso. ¿Por qué? Porque todo estaba destruido y para el hombre esto es imposible. Unas grandes piedras como podemos imaginarnos en aquel tiempo, grandes rocas, cómo iban a levantar estas piedras, unas murallas tan altas, cómo iban a reparar estas puertas tan grandes. Pero solamente Dios era el único que guió a Nehemías para hacer la obra. Ahora, habían una de las cosas que vemos aquí, la primera cosa que nosotros nos encontramos aquí es que habían personas de toda clase. Y se menciona entonces, como lo dije en el versículo 1 en adelante, se mencionan sacerdotes. Tal vez nos vemos, la primera cosa es que a pesar de que había un sacerdote, había un sumo sacerdote también. La importancia del sumo sacerdote. Pero a través de esto no solamente estaban ellos dos, habían comerciantes, habían gobernadores, habían plateros, personas que se encargaban de lo que era la plata, el oro, todos los que hacían estas cosas. También habían criados, también habían individuos simples, también habían hombres, también habían mujeres, habían sirvientes. Ahora todos estaban trabajando. Toda esta clase de personas estaban haciendo la obra de Dios en Jerusalén. Ahora nos queda a nosotros en esta noche pensar si yo estoy calificado o estoy entre todas esas personas. Porque no solamente es la clase social alta. Encontramos personas que también sirvientes habían personas nobles, habían personas de bajos recursos, pero ellos también estaban trabajando. Ahora, la clase social no involucra mi vida espiritual, porque yo también debo de trabajar. Aun cuando se menciona en este libro también gobernantes, habían gobernadores, habían oficiales. Para eso podríamos decir en este tiempo, pero yo soy el presidente, o yo soy el gobernador, yo soy el alcalde, o yo soy un funcionario de alto rango en lo militar, y yo solamente lo que hago es mandar. No, en la iglesia esto no funciona así. Todos debemos trabajar, hasta el pastor debe trabajar, los diáconos debemos de trabajar, la iglesia toda en conjunta debe trabajar. Usar, mis queridos hermanos, todo lo que tenemos. Ahora yo puedo decir hoy como técnico agropecuario, ¿cómo voy a usar yo esta preparación para la gloria de Dios? ¿Cómo tú, ingeniero, doctor, médico, abogado, vas a usar lo que Dios te ha dado para la gloria de Dios? Usa lo que tienes, porque todos somos importantes en el cuerpo de Cristo. No desperdicies, mis hermanos, no desperdicies el tiempo que Dios te está dando para llevar a cabo su obra, para llevar a cabo los planes de Dios. Comienza a trabajar, no te desalientes, no te desanimes por lo que tú eres. Porque Dios te ha capacitado, Dios te ha dado también la inteligencia, la sabiduría para que tú trabajes en la obra de Dios. No inviertas tanto tiempo en lo secular, en el mundo. Invierte tiempo en la obra de Dios, que también es importante. Aun cuando buscamos agradar a nuestros jefes, buscamos agradarlo, buscamos hacerlo mejor. Busca agradar a Dios.
como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Un obrero no se avergüenza de lo que es o de lo que hace. Por eso, mis queridos hermanos, todo lo que tenemos es para la gloria de Dios y es para servirle. Buscar oportunidades para poder agradarle, buscar oportunidades para poder decir que Dios va a usar mi vida con todo lo que yo soy o con todo lo que yo tengo. Ahora también encontramos personas que no querían hacer nada. Personas que no querían trabajar, gente que no quería trabajar. Y si quisiera que pudiéramos leer el verso 5, donde vamos a ver personas que no querían trabajar, porque en los primeros versículos encontramos que sí habían personas que querían trabajar. Ahora también encontramos esta, como dice el 5, e inmediato a ellos restauraron los tecoitas, pero sus grandes no se prestaron para ayudar a la obra de su Señor. Los tecoitas eran personas que vivían en una región llamada Tecoa, pero así dice, los grandes no querían trabajar, eran personas aristócratas, personas que eran de un alto rango o eran de una clase social muy alta, eran destacados en excelencia, pero no querían hacer nada. Así que era evidente que lo que nosotros vemos en los versículos del 1 y más adelante, personas que sí querían trabajar, pero también habían que no querían trabajar, y eso también lo vemos en la iglesia. Personas que no quieren hacer nada, como lo mencioné al principio, que vienen a calentar solamente la silla. Llegué, me senté, no saludé a nadie, pasé por en medio de todo y no saludé, y así como el pastor despidió en la predicación, así yo me fui. Así que no quieren hacer nada, y esto debe llegar a nuestras vidas, porque no estamos llamados para no hacer nada, estamos llamados a trabajar, estamos llamados a hacer, estamos llamados a servir, así como Jesucristo sirvió. Jesucristo sirvió siendo carpintero, Pablo sirvió siendo un constructor de tiendas, igual que Abraham, y todos ellos sirvieron en la obra de Dios. ¿Por qué yo no debo de servir? ¿Por qué yo no debo de venir a la iglesia y prestar mi servicio y decir, necesito yo hacer algo para la obra? Así que, hermanos, reflexiona sobre esto y demos cuenta que así como habían personas que no querían trabajar, también habían personas que unos trabajaban más que otros. También encontramos esto en el versículo 11, donde dice, Malquías, hijo de Harín, y Azub, hijo de Panac, Moab, restauraron otro tramo. Encontramos entonces igual manera en el verso 19, donde dice, junto a él restauró Ezer, hijo de Jesúa, gobernador de Mispa, otro tramo. También lo encontramos en el 21, donde dice, tras él restauró Meremó, hijo de Urías, hijo de Cos, otro tramo. Y todos ellos fueron restaurando otro tramo, un poco más de lo que se les había asignado. Y también vemos en el verso 24, después de él restauró Binui, hijo de Enadac, otro tramo. Y finalizando con el verso 27, donde dice, después de ellos restauraron los tecoístas otro tramo y otro tramo y otro tramo. Ahora, unos trabajaron más que otros, y de igual lo vemos en la congregación. ¿Por qué? Porque se les asigna un trabajo y dicen, hermano, pastor, ya yo finalicé con mi tarea, me voy. Hermanos, hay personas que aún el trabajo no ha finalizado y dicen, me quedo. Hasta que no termine todo, no me voy. Aún Dios necesita hombres así, mujeres así, que sigan invirtiendo tiempo en la obra, que sigan invirtiendo tiempo extra para la obra de Dios. Y no queremos gente que digan, ya finalicé mi obra, me voy, ya no hago más nada en la iglesia. Hermanos, tengamos el deseo de servir a Dios con todo nuestro corazón. Busquemos agradar a nuestro Padre Celestial. Muchos hacen esto con ese propósito. Así que vamos a ir finalizando entonces lo que dice Eclesiastés capítulo 9, verso 10, dice, todo lo que tengamos en la mano para hacer, hagámoslo según nuestras fuerzas. Todo lo que hoy tú tienes a la mano para hacer, hermano, hazlo según lo que tú puedas hacer. Esfuérzate en el Señor.
Esfuérzate para la obra, invierte tiempo en esto. Tenemos que ir a la iglesia entonces a reparar. Si hay un hermano que está pasando por una situación muy difícil, si está llorando, si necesita algo de mí, yo necesito reparar, necesito restaurarlo. Necesito darles palabra de ánimo, no entrar a la iglesia, verlos a todos de reojo y de así salir de la misma manera. Hermanos, necesitamos procurar el bien, necesitamos hacerlo, necesitamos hablar unos con otros, presentar nuestras inquietudes, nuestro dolor, nuestras preocupaciones. Contemos, para eso es la iglesia de Jesucristo. Otro punto, finalizamos y dice, otros trabajan en sus casas. Así es lo que vemos en estos versos. Otros trabajaban desde sus casas. Habían sacerdotes que trabajaban cerca de sus casas. Y así es el servicio cristiano. El servicio cristiano comienza desde mi hogar. Si yo quiero reparar, pero mi casa no está reparada, no estoy haciendo nada. Hermano, necesitamos reparar todo lo que tenemos en nuestra casa para así reparar otros o restaurar. Queremos finalizar entonces diciendo que nosotros debemos de entender que el propósito debe estar en la obra de Dios, que el patrón debemos de seguir es el patrón de Nehemías, el patrón de la obra. Así es como podemos ver entonces que todos somos parte en la obra de Dios. Todos somos importantes en la obra de Dios. Por eso es que debemos de trabajar con entusiasmo, debemos de trabajar con amor para servir a nuestro Padre Celestial. Todos debemos ser parte de esta obra, hermanos. Todos, absolutamente todos. Desde niños aún. Todos podemos hacer esta labor. Todos podemos venir también a los pies de Cristo. Y quisiera que tú pudieras orar conmigo en esta noche, hermanos, para que tengamos ese entusiasmo de trabajar. Dejemos a un lado la apatía, dejemos a un lado la pereza, dejemos a un lado las dudas, aun si hay incredulidad. Padre Celestial, Dios Todopoderoso, gracias por lo que tú estás haciendo en nosotros. Gracias por lo que estás haciendo en la iglesia, oh Dios. Gracias, Padre, porque nos has hecho entender de que debemos de trabajar en la obra con entusiasmo. Oh Señor, todos somos importantes en la iglesia. Así como lo era Nehemías, Señor. Nehemías también, a pesar de que fue un líder, él también trabajó. Él también se esforzó para que los muros estuvieran reconstruidos, para que las puertas estuvieran listas. Padre, gracias por lo que nos enseñas a través de Nehemías, a través de este capítulo. Hay mucho que aprender todavía, oh Dios, pero tú quieres que tu iglesia se levante y comience a hacer el trabajo para la obra de Dios. Así que oramos, oh Señor, por tu iglesia. Oramos para que tú nos ayudes a poder perseverar, a poder tener buen ánimo, a poder venir ante ti buscando dirección, oh Dios, porque necesitamos ser guiados con tu Espíritu Santo. Oramos en el nombre de Jesucristo, dándote toda la gloria y la honra. Amén. Así que, hermanos, qué bueno es que ustedes hayan escuchado este mensaje. El Señor ha hablado a nuestras vidas en particular para que así pueda seguir esforzándonos y ver lo que Nehemías hizo. Quizás no lo hacemos de igual manera, pero vamos a ver de que aquí sí necesita el Señor obreros, y el obrero eres tú y soy yo. Así que Dios les bendiga en esta noche y analicen la situación en lo que yo soy, en lo que yo trabajo. ¿Cómo puedo servir yo en la obra? ¿Cómo puedo yo involucrarme para llevar los propósitos de Dios? Así que, hermanos, un fuerte abrazo desde aquí, desde el hogar. Recuerden que pronto ya nos vamos a ver. Sigamos orando por las misiones, sigamos orando los unos por los otros, sigamos orando por la iglesia, sigamos orando por la nación para que sea Dios usando nuestras vidas para gloria y honra de su nombre. Dios les bendiga.